Hola a todos mis estudiantes de Teoría de la Organización. Sean bienvenidos una vez más a estas clases que estamos impartiendo vinculadas a las teorías de la organización. Trabajado con el enfoque clásico de la administración de la guía de Taylor y Fayol, corresponde ahora la parte 3. Vamos a hablar de la teoría de relaciones humanas. La agenda que vamos a manejar para esta clase está constituida por 7 aspectos. Hechos que la impulsaron, quién fue George Elton Mayo, el experimento de Hawthorne, conclusiones del experimento de Hawthorne, el legado de Elton Mayo y sus colaboradores. Y para cerrar la parte de contenido, unas frases propias de Elton Mayo. Luego la actividad y las referencias que sirvieron para darle validez a este contenido. La teoría de las relaciones humanas constituye un hito en el proceso de analizar y entender las organizaciones en el siglo XX. Ya en el siglo XX, cuando Elton Mayo comienza a este enfoque de las relaciones humanas, pues digamos que ya se estaba buscando un giro con respecto a las teorías anteriores. ¿Cuáles son los hechos fundamentales que impulsaron que esta teoría emergiera a la luz? Bueno, digamos que Elton Mayo fue el impulsor o el que dirigía un experimento muy importante de quizás uno de los experimentos más comentados en la investigación de las organizaciones por lo largo y por la cantidad de datos que conllevó. Esa investigación duró desde 1997 hasta 1932 y se dio en el estado de Illinois, muy cerca de la ciudad de Chicago, alrededor de la ciudad de Chicago, como lo conocemos como los suburbios de esa ciudad. Se plantean entonces en las investigaciones, en sus orígenes, como la necesidad de ir más allá de los modelos que se conocían hasta el momento, que no eran otros, sino los de Taylor y Fayol. Como ya sabemos, Taylor por los Estados Unidos y Fayol en Europa. Esto da inicio pues a el uso de la psicología en las organizaciones más adelante. Estos años todavía son incipientes y todavía digamos que él es como el predecesor de todo ese boom que ocurrió posteriormente cuando se incorpora el estudio de la psicología como parte de lo que es todo el estudio de la organización. Y él propone entonces un nuevo enfoque basado en el hombre social que inicia estudios psicológicos y sociales en el trabajo. Esto se realiza gracias a dos grandes organizaciones. Una, la Escuela de Negocios de Harvard, que está ubicada en Massachusetts, como lo indica allí el mapa de los Estados Unidos. Y otra organización muy importante, la cual prestó, digamos, la colaboración para que estos investigadores de aquí de Harvard pudieran estar durante más de 5 años en esta compañía que se llama Western Electric Co., que, como ya dijimos, está ubicada en los suburbios de Chicago, en el estado de Illinois, de los Estados Unidos. La teoría propiamente dicha de las relaciones humanas, vamos a conocer un poquito sobre George Elton Mayo. Les traje este mapa para que vieran las distancias que recorrió. Él nace en Australia, luego hace su traslado a Inglaterra para finalmente hacer su legado, pues que es el que nos corresponde estudiar el día de hoy, en los Estados Unidos de Norteamérica, para luego retornar a Inglaterra, que es el lugar donde fallece. Nace en Australia, como les decía, entonces en el año 1880 y muere en Inglaterra en 1949 a los 69 años. Él se graduó en Australia al mismo tiempo en filosofía y psicología. Tuvo la oportunidad de trabajar en atención psicológica a los primeros, en la Primera Guerra Mundial a los soldados y destacaba ya en el área de investigación. Este trabajo pues ya le hizo destacarse en el ámbito académico y es contratado entonces por la Universidad de Pensilvania, de manera que llega a los Estados Unidos en 1922, ya cuando cuenta con 42 años.
4 años después, en 1926, es captado por la Universidad de Harvard. Específicamente fue nombrado profesor de investigación industrial en la Harvard Business School, es decir, en la Escuela de Negocios de Harvard. Es allí donde se enfoca todo su legado, el cual lo catapultó a la historia, y hoy en el siglo XXI todavía hablamos del trabajo de Elton Mayo. Allí trabajó 21 años hasta 1947, donde ya se retira, hasta Inglaterra, y bueno, fallece 2 años después. Logró publicar 33 entre artículos y libros a través de este departamento de investigación industrial, digamos, bajo el apoyo pues, que esta universidad prestigiosa le permitió trabajar y desarrollar. Eso sucedió entre 1926 y 1945. El experimento de Hawthorne con esta imagen. Esas letras que están allí que dicen Western Electric son las letras originales con las cuales estaba escrito el logo de la compañía donde se hizo este experimento. Quiero que se fijen en la magnitud del edificio, ¿verdad? O de las instalaciones, de la estructura donde funcionaba esta compañía. Saquen la idea del tamaño por el tamaño de los arbolitos y de los carros que ven abajo, ¿verdad? Entonces, esta compañía fue fundada en 1869 y es muy importante estar ubicado en de qué se trata esta empresa. Esta empresa se convierte en el principal suplidor de AT&T, American Telephone and Telegraph Company, a partir de 1881. Esta es una de las compañías más importantes del mundo entero, hoy por hoy. Ya fue adquirida por otra, lo vamos a ver en unos segundos, pero quería destacar que esta fue, digamos, como la cuna de lo que es la comunicación por vía telefónica y todo lo que tenía que ver con la producción de cables y todo lo relacionado con este tipo de comunicación. En 1996, después de 127 años, pasa a ser Ashton Tay Technologies. Yo la pronuncio así porque yo la recuerdo, que era famosa, en un tiempo se decía de esta manera, y forma parte pues del grupo Bell System, y ya vamos a ver de qué estamos hablando acá. Esta imagen que les coloco, eso que están viendo allí es nada más y nada menos Alexander Graham Bell inaugurando la primera llamada desde Nueva York a Chicago, que es donde estaba ubicada esta planta, ¿verdad? En las afueras de Chicago, en el pueblo de Hawthorne. Esto ocurrió en 1892, es decir, ya finalizando el siglo XIX, y fíjense aquí, en una esquinita que les coloqué, cuáles eran los teléfonos, cómo eran los modelos de teléfono que se fabricaban para la época. Entonces esto fue un momento, digamos, para la historia de la humanidad, pues cuando se hizo este gran descubrimiento de que se podía hacer comunicación de dos seres humanos, pues a través de un hilo que atravesaba el espacio, ¿verdad? Y bueno, comunicaba dos ciudades tan distantes como Nueva York y Chicago. Que tengamos, digamos, la conciencia de dónde fue realizado este experimento, de la importancia tan grande de este experimento, puesto que el personal que laboraba allí era un personal que prestaba un servicio bien particular y bien de vanguardia para la época en que fue realizado este experimento, ¿verdad? Y fíjense, ¿se acuerdan de la imagen anterior? Miren acá la torrecita, ¿verdad? Y fíjense, les trae esta imagen que es original para que ustedes se den una idea de las dimensiones, de lo gigantesco que es esta planta donde se realizó este estudio. ¿Ven? Esa imagen es original, esta lo logré conseguir en su oportunidad cuando monté estas láminas, pues acababan de liberar las imágenes que son reales de la época y bueno, fue permitido ser liberadas bajo copyright, aquí se los coloqué aquí arriba, por el President and Fellows of Harvard College con todos los derechos reservados y fue grabado en el año 2007. Esta es una vista entonces aérea, como lo dice acá, ¿verdad? Una vista aérea de 1925 de la compañía Western Electric Company y forma parte pues del álbum fotográfico que reside en la Universidad de Harvard.
Esta investigación se llevó a cabo en esa planta gigantesca que ustedes ven allí, a través de 4 fases. La primera consistió en estudios de iluminación, la segunda en cambio de las condiciones físicas de trabajo en un grupo piloto de trabajadores. La tercera fue inmensa, fue un programa de entrevistas a más de 21.000 empleados para indagar sobre las condiciones de trabajo y la supervisión. Imagínense ustedes la capacidad de investigación que hay que tener en una institución como Harvard para poder atender una dinámica de 21.000 entrevistas. Por eso es que el experimento duró tanto, bueno, yo diría que varios años, pero en realidad, si ustedes se ponen a pensar 5 años para rendir un resultado sobre 21.000 entrevistas, más todas las demás, todas las otras fases del experimento, pues pudiéramos decir que es un tiempo récord. Y el cuarto y último etapa o fase es la observación del grupo piloto para conocer los procesos al interior del grupo humano, como el estado de ánimo, el tipo de supervisión y la informalidad a nivel grupal. En este último, pues digamos que sale a la luz, emerge lo que llamamos hoy y quedó para allá para ser estudiado en la teoría y en todo lo que es las organizaciones en las universidades, que lo conocemos como la organización informal. Aquí, esta es una imagen de la compañía donde se realizó el estudio en horas de la noche, una imagen original. Entonces comenzamos con la primera fase. En la primera fase se hicieron unos juegos de iluminación, se colocaban algunos departamentos, algunas áreas con un tipo de iluminación y en otras áreas con una iluminación un poco más intensa. Pero el resultado de esta etapa pues no permitió establecer vínculos directos que pudiera decirse que la iluminación incidía directamente en la productividad. Pero aquí ya comenzaron a detectar la aparición del factor psicológico, es decir, de las relaciones entre las personas. Aquí les traje una imagen de una línea de trabajo, fíjense que son puras mujeres, ¿verdad?, que están trabajando allí, y esta información pues la van a ver en inglés, porque como les dije, son archivos originales que salieron a la luz, porque los liberó pues la Universidad de Harvard. En la otra foto pueden ver en un departamento de solamente caballeros, miren cómo trabajan, miren la forma de los uniformes, con corbata, y están trabajando pues con la parte del cableado. En la foto donde están las damas, esa es una línea de producción tomada en la década de los años 20. Y en la parte donde están los caballeros, en este caso se trata de, fue tomada en 1924 y tiene que ver con unos experimentos que comenzaban a testear la mejor manera de que los trabajadores tuvieran productividad. Esta foto muestra a la fábrica en el departamento de cableado y corresponde a 1925. Los experimentos eventualmente revolucionarían todo el lugar del trabajo. Esa es más o menos la traducción que tienen abajo, y las letras HBS pues significan Harvard Business School, que es, pues, como ya sabemos, digamos, el ente que promovió y financió pues todo este estudio con la venia, por supuesto, de la empresa Western Electric. Entonces, el resultado de esta fase es que comienza a aparecer el estudio o el detalle, digamos así, que comienzan a darse cuenta los investigadores, que lo que resalta aquí no es la luz, que esté intensa o no sea intensa, sino los vínculos que se atravesan entre las personas. Que para la época, cuando se hizo este experimento, recuerden que veníamos de un tratamiento muy duro en la fábrica, donde todo era como muy rígido, muy, pudiéramos decir, como mecanizado, como que lo importante era que la persona hiciera el trabajo de punto que tenía que hacer. Eso es digamos, lo innovador de este experimento, que transforma pues esa visión de alguna manera y contribuye pues a expandir el interés por la conducta humana dentro de la organización. Esta foto, quise traerles esta foto, fíjense que al final ven la estructura de la Western Electric, y esto es una foto que llama la atención, puesto que son unos eventos de pista y campo que se llevaron a cabo en 1925 en los patios, pues en los espacios que tenía la parte de atrás de la instalación. Aquí abajo, como insisto, pues que esto fue liberado por
la Universidad de Harvard. Entonces aquí esto tiene que ver con el presidente y los amigos del colegio de Harvard. Así se llama la asociación, pues que tiene el álbum de fotografía. Esto ya quiero comentarles acá, pues la segunda fase del experimento. En la segunda fase ya se introducen periodos de descanso, se dan refrigerios, se reduce el horario laboral y al supervisor se le indica que las instrucciones que da deben ser más bien como un orientador, debe ser una persona flexible y debe observar. Esas son las instrucciones que se le dan para entrar a trabajar entonces con la segunda fase. ¿Qué se obtuvo como resultado? Bueno, se observó la importancia del desarrollo social en un ambiente amistoso de trabajo. Avanzaban Mayon y todos sus colaboradores en lograr, digamos, comprender un poco cómo es la conducta y cómo es el desempeño de las personas trabajando en grupos de trabajo dentro de una organización, pues entonces ellos se lanzan a una tercera fase muy retadora, donde ellos realizan nada más y nada menos que 21.000 entrevistas a 21.000 trabajadores. En ese proceso, pues se descubre la organización informal, es decir, que más allá de lo estricto que pudiera ser una estructura formal diseñada de una manera vertical para que cada quien ocupe un puesto de trabajo, pues como seres humanos que somos, es natural que se produzca entonces grupos humanos y entonces eso se comenzó a reconocer como la organización informal, que no es más que el grupo de interrelaciones que se establece independientemente de las líneas verticales de la estructura formal. En esta imagen quise traerles esta foto, la seleccioné para que vieran por dentro cómo era un salón de exhibiciones de la compañía. Estos son cosas que ellos fabricaban allí y quería que vieran pues cómo era, fíjense por acá, el vestido y la época, ¿no? Porque acuérdense que estamos acá en los años 20. El objetivo de esta sesión para hablar del experimento de Hawthorne es conocer, digamos, para esta materia, cuáles son los aportes de esta teoría para el estudio de las organizaciones y de la conducta humana y por ende, pues, para formar a los relacionistas industriales es fundamental esta teoría porque es la que marca, digamos, como una gran diferencia y a partir de allí se ramifican una cantidad de estudios que van a fortalecer todo lo que es el rol del ser humano dentro de la organización. En esta imagen quiero mostrarles la Escuela de Negocios de Harvard. Fue construida en 1908 y está exactamente igual y mantenida en la actualidad. Para resumir, pues, el experimento de Hawthorne, podemos decir, la producción está determinada por la integración social. Es decir, esto fue demostrado a lo largo de los 5 años y esto pudiera decirse que es el descubrimiento de Mayo y sus colaboradores. Los trabajadores dan principal importancia a los intereses del grupo y así se comportan. Es decir, su comportamiento deriva de la forma como se conducen dentro del grupo. Orientación social y no individual de los trabajadores. Las motivaciones sociales y morales son más fuertes que las económicas. Y finalmente concluyen ellos que aparece el concepto del hombre social sobre el hombre económico. Toda investigación culmina cuando es muy larga, ¿verdad? Y los académicos se dedican por años a este tipo de labor, pues generan unos textos. Como habíamos indicado, pues Mayo fue bastante prolífico pues, en producción intelectual. Sin embargo, quiero destacar acá específicamente 3 grandes libros que son para la historia, quedaron para la historia, donde se plasmaron pues los resultados de toda una vida dedicada a esta labor, porque el ejercicio de esta experimentación duró 5 años, algunos autores dicen que duró 7, del principio hasta que se entregaron los últimos resultados. Pero recuerden que él trabajó 21 años al servicio de Harvard. Y bueno, ya en las
postrimerías de su labor, pues comenzó a dejar esta producción ya, digamos, para la posteridad. La primera fue aún recién terminados los primeros años, del siguiente año se terminó en 1932 y en 1933 pues ya se estaba publicando este libro que tiene que ver con los problemas humanos de la civilización industrial. Esto fue publicado cuando tenía 53 años y él entonces relata allí los resultados de cómo él ve los problemas que se presentan entre las personas dentro de las organizaciones, pero ya lo extrapola pues desde el punto de vista del momento histórico que se vive, que es la civilización industrial, porque todo el planeta, pues, comenzando por las primeras potencias de la época, pues comienza a generarse la masificación de la industria en el mundo, con las diferencias entre países que, bueno, que ya conocemos. El siguiente libro que saca se demora un poco, ¿verdad? Porque lo saca a los 65 años de edad, más de 10 años después, 12 años después. Y este libro pues ya avanza un poco más, profundiza un poco más, porque entonces él aquí habla de los problemas sociales de la civilización industrial. Ya él hace un análisis, digamos, no nada más de la organización y del ser humano dentro de ella, sino que ya se extrapola hacia la sociedad, los problemas sociales que se generan por vivir en una sociedad, en una civilización, como él lo llama, industrializada. 2 años más tarde, ya a punto pues con esto, él despide su carrera académica en Harvard y desarrolla un texto que se llama, que él denomina pues los problemas políticos de la civilización industrial. Me permito comentar acá que yo he venido observando a lo largo de los estudios que cuando uno se fija en la trayectoria de un personaje de estos de la historia, pues uno se da cuenta que indefectiblemente terminan preocupados siempre por la sociedad, por lo que es la afectación en su totalidad, y bueno, termina entonces en el pensamiento político, que es el que dirige las sociedades en el mundo. Por eso traje estos 3 ejemplares para que ustedes pudieran ver cómo fue su avance en el pensamiento. Él comenzó por el ser humano dentro de la organización, luego por los problemas sociales, para finalmente derivar en una última entrega, pues titulada Los problemas políticos de la civilización industrial. Una vez que se entregan estos resultados, pues ya se puede hablar del legado de Elton Mayo y sus colaboradores. Aquí les traje una imagen de su más cercano colaborador, quien no siempre los académicos tienen a alguien a quien están formando, una mano derecha a quien están, digamos, la generación de relevo. Entonces aquí ese personaje se llama Fritz Roeslinberger. Y esta foto fue tomada en 1940 dentro de las instalaciones de las oficinas que ocupaban en Harvard. A partir de la teoría de las relaciones humanas, pues comienza entonces el desarrollo de todos los elementos que tienen que ver con el comportamiento, cómo se conduce el ser humano dentro de la organización. Entonces se habla de los estudios sobre motivación, la satisfacción en el trabajo, el liderazgo, la supervisión, la dinámica de grupos, el trabajo en equipo y el desarrollo organizacional, que derivarán entonces más adelante en la teoría del comportamiento. Ya en los años 60, cuando comienzan a aparecer ya pues como por ejemplo Abraham Maslow ya con las teorías de motivación, a partir de allí hay un boom de psicólogos que comienzan a producir contenido pues para interpretar, conocer, identificar cómo es la conducta del ser humano, pero ya desde la perspectiva psicológica dentro de la organización, y entonces por eso es que dice acá que derivarán en la teoría del comportamiento. Quiero cerrar esta clase con una frase propia de Elton Mayo para que entonces nos adentremos un poco en su pensamiento y de allí vamos a entender pues algunos aspectos que a mí se me ha podido pasar de no haber profundizado. Leamos entonces directamente de el autor. La sensación de ser miembro de un equipo es una fuerza motriz más fuerte que el interés económico, personal y cualquier influencia material. Esto es para razonarlo, para que lo pensemos, qué tan importante puede ser para el ser humano socializar dentro de la organización. Y también dice, si nuestras habilidades sociales hubieran avanzado con nuestras habilidades técnicas,
no habría ocurrido otra guerra europea. Él fue crítico después de esto porque como él comenzó a darle peso al aspecto humano, él decía que no era posible que una sociedad se orientara solamente a la parte técnica, a la parte industrial, y no podía dejar de lado pues el aspecto humano. Por eso es que hace esta aseveración tan categórica. Luego dice también, la educación en nuestro país, refiriéndose a los Estados Unidos, puesto que vivía allí, debe procurar el desarrollo de habilidades sociales en todos los niveles de formación, que propenda por un sentimiento de cooperación, por la construcción de sociedades académicas y de un pensamiento colectivo que facilite el desarrollo económico y la convivencia en sociedad. Fíjense la vigencia de este pensamiento, de esta frase, de este constructo de Elton Mayo, donde nos habla pues de la importancia tan tremenda de nosotros aprender durante nuestro proceso educativo a desarrollar la convivencia en la sociedad y a entender la importancia de que somos un colectivo. Realizar, como es costumbre, pues se les pide realizar una síntesis, investigar las críticas a esta teoría y generar un escrito único. Acuérdense que todas las teorías tienen sus pros y sus contras, sus detractores y sus defensores. Siempre a lo largo de la historia, pues de la evolución de todos los procesos humanos, pues a partir de la crítica, pues donde uno comienza a ver, bueno, puedo mejorar esto, puedo mejorar aquello, entonces no es despreciable pues escuchar y atender los procesos que muchas veces se oponen a una propuesta. Entonces, una vez tengan esto elaborado, pues lo conservan porque eso lo van a necesitar para la prueba que corresponde al finalizar todo este juego de teorías que estamos revisando en esta parte de la materia. Despedimos con las referencias donde pueden ver la parte original de la escuela de Harvard, específicamente de la escuela de negocios. Y bueno, no me resta más que despedirme, decirles que siempre es un gusto para mí atender a mis estudiantes y bueno, que disfruten de este trabajo. Un abrazo para todos.